espiritualidad como camino hacia lo sagrado, desarrollo personal como motor de transformación, misticismo como puente entre los mundos, cultura que nos define y nos une, problemas sociales, historias humanas, entrevistas, conciencia, autodescubrimiento, empoderamiento, bienestar, terapias alternativas, sabiduría intergeneracional. Esto es La Mística del Ser, un espacio para recordar quién eres. ¿Lo capta? Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro episodio más de La Mística del Ser. Bueno, en esta tarde tengo el privilegio y el placer y el honor de estar junto a Tina, la chica dueña de Sacred Journey Experience. Bueno, ella es una sanadora, es una terapeuta holística y, bueno, pues emprendedora, empresaria y una gran mujer con una gran calidad humana. Y bueno, pues, ¿qué más, verdad? Ella que explique más bien, ¿verdad? Ella, bienvenida, Tina, ¿cómo estás? Muchas gracias. Estoy bien, Sí. Muy contenta de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por invitarme a tu entrevista y a tu podcast. Es un honor. Claro que sí, Tina. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, ¿Dónde naciste? nací en Estados Unidos. Nací en Miami, pero me crié en Uruguay ¡Wow! desde que tengo 1 año. Sí. Y bueno, volví aquí a los Estados Unidos por los caballos, a entrenar caballos. ¿Eras entrenadora de caballos? Sí, entrenadora de caballos de rienda. Uh-huh. Y bueno, la vida y las circunstancias me llevaron a terminar a tener mi propia tienda holística, porque paralelamente en lo que aprendía todas esas cosas, Ajá. también aprendí Reiki, a leer cartas y todo lo demás. Wow. Ujú. Wow, qué maravilla. ¿Y aquí en tu tienda ofreces todas esas terapias, me imagino? Sí, en la tienda ofrecemos terapia de Reiki y cursos de practicante de Reiki. Ofrecemos también Hawaiian Healing, terapia hawaiana de sanación. Uh-huh. Ofrecemos terapia Ankh, de la llave egipcia Ankh. Uh-huh. Ofrecemos terapia de vidas pasadas, registros akáshicos, tarot y péndulo hebreo. Wow, es súper completo, de Ujú. verdad. Wow. Tina, bueno, y es un tema muy especial el día de hoy, que queremos compartir con ustedes, sobre todo en estos tiempos donde las redes sociales, ¿verdad? Por medio de las redes sociales es que nosotros estamos viendo nuevos temas, cosas que antes pues jamás nos habían pasado por la cabeza. Y ahora pues con el boom, ¿verdad? De que por todos lados recibes información, es muy importante que también no nada más es recibir, sino saber y comprender qué es exactamente. Por ejemplo, vamos a hablar hoy del trabajo de sombra. ¿Qué es el trabajo de sombra? Porque lo ves mucho en TikTok, lo ves mucho en Facebook y sí, el trabajo de sombra o muchos dirán, no, eso es cosa del oscuro, no quiero saber nada porque es del diablo, por así decir. Entonces, quisimos tomar el tema del trabajo de sombra por lo mismo, para que las personas puedan darse una idea de lo que realmente es el trabajo de sombra y ver que es maravilloso saber que no es nada de lo que de ello. Entonces, pues qué mejor que la experta en el tema, que es Tina, para que nos hable del trabajo de sombra y cómo trabajar en nuestra sombra puede ayudarnos a crecer en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando aprendemos a integrarlo, es cuando, wow, damos un giro de 180 grados. Y pues bueno, Tina, ¿cómo fue que tú empezaste a hacer el trabajo de sombra? Bueno, eso es re interesante. Sí. Pregunta. Uh-huh. No tiene una respuesta tan fantástica. Okay. Cuando yo tenía 16 años, me involucré mucho en el tema de las energías, de la magia. Y bueno, se tocaba el tema de trabajo de sombra desde la manera chamánica o espiritual. Y ahí empecé a practicar en mí misma, con ayuda de mis guías espirituales, de procesos, un montón de meditaciones que no realmente son meditaciones, sino que es trabajo energético. Uh-huh. Y bueno, eso me ayudó muchísimo. Y eventualmente, cuando llegué al día de hoy, ya 16 años, unos 10, 15 años más adelante, le pusieron un nombre que fue que se puso mucho de moda, el trabajo de sombra, por Freud, si no estoy equivocada. Y bueno, a partir de ahí comencé yo a darme cuenta que era mucho de lo que había trabajado. Y uh-huh. También llevé escribiendo un diario toda mi vida. Uh-huh. Y eso me ayudó muchísimo a hacer todos los procesos.
Entonces, eventualmente, cuando llegamos acá y todo el mundo quería saber lo que era el trabajo de sombra, me encontré en una posición en que no solo podía ayudar, sino que además podía dar una forma alternativa de trabajo de sombra que no es solamente escribir en un diario y escribir lo que siento. Si bien eso ayuda mucho, lo que eso nos trae a la conciencia nuestros comportamientos y nuestra sombra, pero una cosa es saber lo que yo estoy haciendo, que me autosabotea, y otra cosa es integrarlo emocionalmente, que esto me lo explicó una terapeuta muy amiga mía, lo puso muy lindo en palabras y yo ahora lo estoy repitiendo, es integrarlo con el corazón, es integrar nuestro subconsciente. Entonces, a partir de ahí me encontré haciendo los mismos procesos y guiando a personas con el mismo proceso que yo me guié a mí misma, básicamente, o mis guías me guiaron. Okay, interesante. Bueno, Tina, ¿y cómo te ayudó a ti a hacer tu trabajo de sombra en tu vida? Bueno, me ayudó muchísimo porque yo me encontré en que mucho de nuestro potencial escondido está en nuestra sombra, porque es la forma en la que nosotros nos autosaboteamos. Entonces, nuestras formas son las cosas en las que yo me resisto en mí misma. Y aunque nosotros pensamos que nosotros nos resistimos de solo las cosas que son negativas, la realidad es que cuando uno empieza a hacer este trabajo, te empiezas a dar cuenta que el juicio de algo negativo o algo positivo es parte del problema. Cuando nosotros empezamos a aceptar y a integrar de que en realidad no tenemos que resistirnos y no tenemos que juzgar, empezamos a entender de que no es algo malo que yo tenga enojo. Correcto. ¿Verdad? El enojo es algo natural, tengo que aceptar que me enojo. Y cuando yo acepto que me enojo, entonces mis reacciones las puedo empezar a controlar o a guiar por un mejor lugar. Pero todo lo que yo niego, no quiero que se identifique conmigo, es lo que yo rechazo, esa es mi sombra. Y entonces eso me limita porque mi subconsciente toma parte de control cuando me encuentro en esas situaciones, porque justamente no quiero aceptar que existe. Entonces me encontré que estaba controlando mejor mis emociones, que estaba siendo más activa en, por ejemplo, consiguiendo hacer las cosas que necesitaba hacer. Por ejemplo, en mi lista estaba procrastinando menos, estaba aceptando muchísimo más y creciendo de mis errores. Tenía pensamientos limitantes que los estaba muy de a poco consiguiendo superar o modificar. Entonces fue una bendición, honestamente. Pero fue un proceso de años. Bueno, yo creo que lo importante es empezar, ¿verdad? Sí. Tomar el primer paso y empezar. Y ya lo demás pues se va dando por añadidura. ¿Qué le dirías a las personas un consejo para poder empezar a trabajar en su sombra? Bueno, sí aconsejo muchísimo el tener un diario y escribir. Y de los mejores consejos es cuando pensamos en un diario, pensamos en escribir todos los días. Sí. Y entonces el problema que nos encontramos es que cuando no cumplo con escribir todos los días, me doy por vencido. Y ese no es el propósito del diario, es escribir. Entonces escribo cuando siento que necesito, escribo cuando estoy triste, escribo cuando generalmente empieza así. Todo tu diario son cuando estamos en un momento difícil, cuando nos estamos ahogando, pero después empezamos a querer escribir cuando estamos contentos. Después empezamos a querer escribir cuando pasan cosas. Incluso yo recuerdo escribir cuando no pasaba nada. Porque en un momento me resultó importante decir, hoy estoy bien, hoy no es un día malo y no es un día bueno. Y así me siento, ¿no? Pero era como para que cuando yo leyera hacia atrás, me diera cuenta que en este mes y medio que no había escrito nada, hay una referencia de que generalmente me siento así. No es que me siente siempre con esos sentimientos desbordantes. Entonces, esa sería mi primer tip. Mi primer consejo. Escribir es el comienzo. No es lo único, pero es el comienzo. Es un buen comienzo para todas. Y bueno, pues creo que sí es muy importante y muy cierto todo lo que has dicho hasta hoy. Es darnos cuenta
primero que nada, de que la sombra está en nosotros. Seamos personas pues que vamos a la iglesia todos los domingos, que contribuimos a la sociedad de muchas maneras. Podemos ser las personas más lindas y sensibles y buenas del mundo, pero aún así pues está la sombra en cada uno de nosotros. Entonces es una buena manera de comenzar y de poder liberar, porque me imagino que al escribir liberas emociones. Sí, liberas emociones y puedes ver lo que estás pensando en los momentos en donde te estás autosaboteando. Nuestra sombra es una parte de nosotros, como nuestro brazo, como nuestra nariz, como nuestro pelo lo podemos cortar, es más como un pie. ¿Me explico? Entonces, la sombra no se va a ningún lado. Nuestra sombra es toda la parte de nosotros. No necesariamente es una parte negativa, pero sí es una parte que nosotros rechazamos y que no nos gusta. Entonces, todo lo que ustedes rechazan de ustedes, todo lo que ustedes no les gusta, cuando se autocritican, todas las cosas que se autocritican, esas cosas son parte de su sombra. Y es algo que no se va cuando sanamos. Nuestra sombra se transforma. La sombra que teníamos cuando teníamos 15 años no es la misma sombra que tenemos el día de hoy. Por lo tanto, ¿por qué? Cuando miramos hacia atrás decíamos, sí, cuando yo tenía 15 años, yo odiaba esto, pero después aprendí a aceptarlo, aprendí a entender que en realidad a veces aprendemos que algo que en realidad era algo bueno, que no nos gustaba porque alguien se burlaba de nosotros. Exacto. Entonces, no necesariamente son cosas que percibimos como negativas y ahí está el problema. Cuando nosotros aceptamos de que hay cosas para mejorar y que con el tiempo las vamos a mejorar, ahí es cuando empezamos a aceptar. Y nuestra sombra no se va, se transforma, porque siempre van a haber cosas que nosotras tenemos que mejorar, siempre van a haber cosas Exacto. para crecer y para aprender. Entonces no es algo que liberemos, no es algo que se va. Exacto. Yo no puedo liberarme a mí misma. Exacto. Yo sigo aquí hasta el día que me vaya a otro plano de existencia, ahí va a estar nuestra sombra. Exacto, pero bueno, es bueno aprender a integrarla, ¿verdad? Como dices tú, el primer paso sería escribir, y no escribir, y no puedes escribir todos los días, como dice Tina, no te des por vencido, hay que seguir, cuando sientas la necesidad, cuando estés triste, estresado, enojado, angustiado, volver a retomar ese cuaderno y seguir escribiendo, y bueno, de la sombra, bueno, como digo, hay tabús acerca de la sombra. Y fíjate que como lo comentabas, grandes psicólogos como lo que es Freud, como lo que es Carl Jung, y que ellos dos son los que me vienen a la mente cuando hablamos del tema de la sombra, pues ellos lo descubrieron, ¿verdad?, bastantes años atrás. Y fue que en esos tiempos no se vio bien, no se creyó ni se le dio importancia a eso. Entonces no lo tomaron en serio en ese tiempo la ciencia. Y más ahora en día sé y siento que eso ahora está, hasta los médicos, la ciencia lo está aceptando. Sí, porque ahora es nuestro inconsciente. Eso es lo que es nuestra sombra. Entonces muchas veces con la meditación también podemos hablar con la sombra. Y bueno, nuestro inconsciente es algo que la ciencia no puede negar que existe. Sí, exactamente. Y bueno, Tina, me parece genial y maravilloso todo esto que estamos hablando hasta ahorita. Y bueno, me parece, yo voy a hablar de mi caso, la sombra, al momento de haber integrado la sombra, ¿verdad? La luz y la oscuridad, el yin y el yang, como le quieras llamar, ¿verdad? Pues ha sido maravilloso y aún en día sigo caminando, sigo aprendiendo. Es como decía Tina, nunca se acaba, esto es un constante vivir y aprender, y yo pienso que es como reconciliarte contigo mismo. Sí, es evitar, es no estar en conflicto interno. Entonces, cuando estamos en conflicto interno, es por ejemplo, algo muy común es sentir que yo soy una persona que da a los demás, soy una persona caritativa, soy una persona amable y soy una persona buena. Entonces me niego a ver en los momentos en los que estoy siendo egoísta, en los que estoy siendo celosa o envidiosa, en lo que estoy siendo vengativa. Y la realidad es que todos tenemos eso. Exacto. Lo que pasa es que nos negamos a verlo. Entonces cuando logramos aceptar que lo tenemos, es cuando eso viene menos a la luz. Porque nosotros podemos decir, bueno, en este momento me siento así y puedo aceptar que lo siento, pero no necesariamente puedo, en ese momento como lo estoy viendo,
controlo que no estoy actuando de esa manera. Es cuando nosotros nos negamos a ver esa parte de nosotros que la justificamos y hacemos daño a los demás. Exacto. O no nos percatamos de que está sucediendo cuando lo estoy haciendo. Y cuando alguien viene y nos dice, hey, me lastimaste, bueno, y ahí empieza la justificación. Claro. Entonces, cuando nosotros aceptamos que somos capaces de hacerlo, y ahí también entra la compasión, porque cuando tenemos esa compasión con nosotros mismos de poder decir, bueno, sucedió, lastimosamente sucedió, actué mal, podemos ponernos en ese plan de que, bueno, fallé y no merezco menos amor porque fallé. Entramos en un plano de compasión y ahí lo que sucede es que podemos tener compasión hacia los demás también, porque entendemos que, bueno, sí, esta persona lo que hizo no está bien o está actuando un poco desde el dolor. Y decimos, bueno, pero ¿a quién no le ha pasado? Vamos a tener compasión, en algún momento lo va a haber. No necesariamente voy a dejar que me atropellen, pero no tengo por qué juzgarlo, no tengo por qué criticar, no tengo por qué, porque me puedo poner en ese lugar, claro, porque me doy a mí misma esa compasión, entonces le puedo dar esa compasión a los demás. Qué lindo, maravilloso, Tina. Bueno, pues es profundo, ¿verdad? Todo este tema nos llevaría muchísimo tiempo el hablar de la sombra. Y bueno, a mí, bueno, también eso es bueno. Es como si estuvieras en sí trabajando con tu niño o niña interior. ¿Pudiera ser? Sí, el niño y la niña interior son parte de la sombra. Pero no son la única parte de la sombra. La sombra se compone de las cosas que odiamos, de nuestras emociones que no reconocemos, de nuestro subconsciente, de nuestro potencial, de nuestros pensamientos limitantes, de nuestras heridas. Entonces, el niño y la niña interior generalmente llevan muchas heridas porque el niño no lo comprendió o lo comprendió de una manera que no nos ayuda. Nuestros comportamientos de autosabotaje, inclusive las ideas, los juicios que absorbemos de nuestro ambiente y de las zonas de trabajo, incluso de los lugares con los que hemos crecido o en los que nos relacionamos. Wow. Es un montón. Exactamente, es mucha información. Y bueno, pues que todos, yo pienso, sí, todo está relacionado con todo, ¿verdad? Eso, el niño interior, la sombra, las emociones, todo eso viene siendo el núcleo de una misma cosa. Y bueno, también la energía, obviamente. Y bueno, ¿qué podemos hacer o qué consejo le podemos dar a una persona que en este momento esté pasando por una situación, ya sea donde se sienta desesperanzada, se sienta en una situación donde no encuentra la puerta, no encuentra la salida, no sabe qué hacer con su vida? ¿Qué le podemos decir? Porque qué palabra se le puede decir a alguien que en esos momentos necesita ayuda? Que la pida, porque eso, el no pedir ayuda cuando lo necesitamos, es también en parte de nuestro autosabotaje. Entonces, lo primero, que pida ayuda. Si no puede recibir ayuda, siempre voy a decir lo mismo, si no puede recibir ayuda o no quiere recibir ayuda de sus familiares, yo siempre soy número 1 de conseguirse un psicólogo terapeuta. Claro. Siempre va a ser mi número 1. Y mi número 2, uno de los trabajos de sombra que a mí me gusta hacer es ir y hablar con mi sombra. Recomiendo que si es la primera vez y venimos de un lugar donde estamos muy mal, que tengamos ayuda en esa guía, como las clases de los workshops que yo hago de trabajar con la sombra, porque en esos momentos, cuando nosotros por primera vez vemos, nuestro subconsciente nos muestra nuestra sombra, muchas veces es algo que no nos gusta, que rechazamos. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces no solo no la vemos como nosotros, sino que es muy común que nuestra sombra sea agresiva hacia nosotros, porque eso significa que estamos en conflicto con nosotros mismos y no tenemos ninguna conversación con esa sombra. Entonces, si están en un momento así, necesariamente diría que comiencen con ayuda, sería lo ideal, porque quiere decir, habiendo pasado por algo así, que estás en un lugar donde tu sombra es con lo que más se conecta. Y antes de conectar con la sombra, primero tenemos que conectar con nuestra luz interior. Muy bien. Muchísimas gracias,
Tina, es excelente. Y bueno, sí, es importante pedir ayuda. Si no quieren pedirla directamente a un familiar, un amigo cercano, un vecino, alguien que puedan ayudarte y sobre todo a poder conseguir un terapeuta, un psicólogo y un terapeuta holístico, en este caso como sería Tina. Y bueno, se me ocurre preguntarte acerca de la sombra también. Al momento en que integras la sombra con la luz y la sombra se integran, ¿verdad? La luz y la oscuridad se integran y aprendes a vivir con ello, ¿verdad? Ya vives súper integrada con tu luz y tu sombra. Al momento, por ejemplo, que una persona está súper integrada, está súper fuerte y empoderada, si por alguna razón hay un tropiezo, una piedrita en el camino y vuelve a caer, ¿cómo podemos salir adelante de esa situación? Bueno, las herramientas son las mismas. Generalmente es más fácil cuando uno ya ve los ciclos. Por ejemplo, una de las cosas que yo aprendí de tanto leer, ir hacia atrás y leer mis diarios. Tengo un diario desde que tengo 8 años. Sí. Desde pequeñita tú ya tenías esa afición. Por escribir, sí. Y entonces, yendo hacia atrás en mis diarios y leyendo mis peores momentos, me di cuenta de algo que siempre lo repito, que es, no creas todo lo que sientes. Entonces, cuando me encuentro en una de las cosas que aprendí es que cuando me encuentro en un lugar donde estoy altamente victimizándome, importante. Lo primero que hago es decir, bueno, hoy soy una víctima, hoy no es un buen día, hoy todo está mal, lo digo más ordinariamente. Y bueno, y a partir de ahí, y no acciono, siento. Me permito sentir las emociones, me permito, si tengo ansiedad, busco algo, no sé, a veces incluso agarro una lapicera y una hoja de papel, porque es como me siento, como que, y bueno, y me permito sentir eso. Si estoy enojada, agarro una bolsa de boxeo o me voy a caminar, pero me lo permito sentir, no trato de escapar de sentir eso. Y ya al siguiente día, ya me empiezo a sentir más balanceada y empiezo a buscar una solución, empiezo a pensar con más raciocinio. Me doy cuenta de que si estás en un momento de alta felicidad, o estás en un momento de alta tristeza o de mucha tristeza, cuando las emociones son muy extremas, no tomo decisiones. Y es como si fuera una ola. Yo digo, bueno, esto mañana va a pasar. Mañana esta emoción va a pasar. Lo que estoy sintiendo hoy, mañana va a pasar. ¿Y por qué tengo esta conciencia? Porque tengo un diario que me ha demostrado de que hubo momentos en que pensé que no había mañana y siempre hubo mañana, siempre la situación cambió. Pero eso es algo que yo soy testigo en mi propia vida por haber leído mi propia historia. Entonces, altamente, en los momentos en que me siento, si no escriben, piensen en esos momentos, recapaciten y digan, bueno, en aquel momento pensé que no había mañana, pensé que era el peor momento del mundo. No se olviden de esos momentos, porque van a volver a estos momentos y ustedes pueden mirar hacia atrás y decir, ¿cómo salgo de esto? Bueno, voy a salir porque ya salí 20 veces, entonces voy a volver a salir. Las situaciones son diferentes, pero las sensaciones y las emociones son las mismas. Entonces, y son las emociones las que nos dominan en esos momentos. Entonces, para dominarlas a veces es necesario sentirlas sin querer cambiarlas. Y saber que mañana van a cambiar solas, porque cambian. Wow, qué lindo, muchas gracias. Hermoso. Entonces ya lo saben, lo primero que nada es empezar a escribir, es cómo te sientes, si no lo puedes hacer todos los días, no pasa nada, lo retomas, sigues. No se comprometan, comprometan a hacerlo cuando lo necesitan. Y entonces ahí no van a fallar, porque el compromiso es solo cuando necesito escribir. Okay. Gracias, Tina. Yo sé que aparte, pues eres saliéndome un poco del tema, disculpen, eres Reiki Master. Sí. Maestra de Reiki de nivel 1, 2 y 3, obviamente. Y también, bueno, es maestra en varias cosas, como ya lo dijo en alto de la entrevista.
Y bueno, pues ellos lo encuentran aquí en Watauga, Texas. Yo voy a poner abajo y su website para que la sigan y también sus redes sociales para que la sigan. ¿Haces algunos en vivos durante la semana? Sí, ¿Haces en vivos? Sí, hacen las chicas también que trabajan aquí en Sacred Journey. Y yo ahora estoy empezando a trabajar con runas. Entonces yo no le ofrezco el servicio, pero estoy practicando y a veces hago algunas lecturas de tarot o hago lives de sanadas y ese tipo de cosas. Qué bien saberlo. Y sí, yo sé que es buenísima como también los akáshicos, como se le dice, también es genial en ello. Y pues algo que te gustaría agregar para ya concluir nuestra entrevista para esta tarde, Tina. No, muchísimas gracias por este tiempo, por su atención, por tu presencia y bueno, nada, nos visiten. Y que sigan adelante en su vida. Y que unen a los eventos y a las clases que damos, que cortamente vamos a estar ofreciendo también clases online. Ya no hay pretexto. Así que sí, que nos acompañen. Muy bien, claro que sí. Muchas gracias a Tina por habernos dado tiempo en su espacio, en su tienda. Muy contigo. Y bueno, espero hayan disfrutado esta entrevista y nos vemos en el próximo episodio de La Mística del Ser. Hasta luego. Gracias. Que cada latido de tu bello corazón refleje esa magia de tu alma. Hasta el próximo episodio de La Mística del Ser.